Sí, muchísimas gracias. Bueno, yo no sé exactamente si la pregunta no queda un poco al margen de las competencias del señor director general de Recursos Humanos, porque no solo es cuestión de recursos humanos, sino también del alumnado, porque todos queremos que la vuelta a las aulas sea lo más segura posible. Y supongo que está dentro de su competencia que los trabajadores de la enseñanza dispongan de las medidas necesarias para su protección y que cumplan los protocolos para ello. Pero a los padres y a las familias lo que les preocupa y mucho es la seguridad de sus hijos. Entonces, los menores deben acceder a los centros, porque la educación es un derecho, porque la educación hasta los 16 años además es enseñanza obligatoria, e implica que los menores pueden, deben y tienen que asistir. Y aquí ya no hablamos de la relación entre empresa y trabajador y las obligaciones de seguridad laboral, sino de la obligación de los poderes públicos de garantizar la seguridad de unos menores, de una población que tiene que asistir por ley a un lugar. Ya ha empezado el problema, que los centros públicos de iniciativa social, que están dentro del concierto educativo, exponían con preocupación, y que es quien paga la seguridad de los menores obligados por ley a asistir. Entonces nos hemos encontrado con la noticia de tarifa sanitaria, ya había yo hecho la pregunta cuando ha surgido, tarifa sanitaria en la concertada, 159 euros por alumno contra COVID-19, en el Colegio Estudiantes de Las Tablas. Los centros públicos de iniciativa autonómica lo tienen claro. La Administración, la comunidad autónoma, el Estado, pues tienen que pagarlo. Pero en cambio los centros públicos de iniciativa social se encuentran de nuevo con una evidente discriminación. Y no a ellos, no concretamente a los centros de iniciativa social, que también, sino a sus alumnos y a las familias de sus alumnos, que quiero recordar de nuevo, pagan impuestos de la misma forma que el resto. No ocupan 2 plazas educativas, sino una. Y además están haciendo uso de un servicio público que se les ofrece y se encuentran discriminados frente al resto. Las familias de los menores en centros de iniciativa social no deberían pagar por su seguridad frente a los padres de la enseñanza pública de iniciativa autonómica, estatal o como quiera verse. ¿Por qué? Pues porque es una discriminación hacia esas familias y es una discriminación hacia esos menores. La igualdad de los ciudadanos se ve socavada por estas dotaciones públicas de medidas de higiene, necesidad que no pueden eludir porque la enseñanza es obligatoria. Y la asistencia también. Entonces, la pregunta es eso, ¿qué tiene pensada esta consejería para resolver ese problema? Gastos muy especiales, muy específicos y posiblemente más abultados de lo que se haya podido pensar en un primer momento con otros gastos, tanto en un tipo de iniciativa social como en otro. Entonces, pues bueno, yo considero que usted remitirá a quien corresponda o si es de su competencia, pues eso, la preocupación de las familias, de los colegios de iniciativa social por ese pago. Muchísimas gracias. Gracias, señora Rubio. Me alegra saber que se va a apoyar a estos centros de iniciativa social, porque al fin y al cabo están dando un servicio público y nos están garantizando 2 derechos fundamentales a la población: el derecho a la educación y el derecho a la libertad educativa. Y además es que son de muchos tipos y eso hay que tenerlo en cuenta. Es decir, hay fundaciones, hay grupos, hay congregaciones, hay cooperativas, hay obras sociales, hay empresas, hay de todo. En ese saco enorme de centros de iniciativa social que tienen un concierto hay de todo. Entonces, debemos plantearnos efectivamente quién tiene que cargar, si por una casualidad hay un rebrote, esas facturas. Porque, por ejemplo, un colegio como Las Tablas de 2.000 alumnos se enfrenta a una factura de 300.000 euros anuales. Y el que lo tuvieran que pagar las familias, desde luego, pues sería discriminatorio frente a otras familias. Entonces, desde luego, de momento sabemos que sí se ha dado para los trabajadores, se ha mandado material, pero hay que mandar material también para los alumnos. Más que nada por la tranquilidad de los padres, por mantener la igualdad social de todos los alumnos y de sus familias, por garantizar la protección de todos los menores, porque la educación es un derecho social y un bien común, y en muchas etapas además es obligatorio. Porque en el caso de infantil, por ejemplo, es una necesidad social que los padres puedan dejar al cuidado a los menores a entidades responsables, y porque la factura haría peligrar muchos de estos centros que garantizan nuestra libertad. Por eso queremos dar ese toque de atención y que esto se tenga previsto en caso de que cuando llegue septiembre haya que hacer un esfuerzo adicional para
para la seguridad de todos. Nosotros hemos leído el plan para la reactivación de la Comunidad de Madrid y claro, nos encontramos en educación con unas medidas que no son malas, pero que nos parecen insuficientes, que dejan muchas cosas en el aire, y a lo mejor el señor consejero pues, nos puede explicar un poco. Hablan de crear un centro específico de referencia de formación profesional. Bueno, todo lo que sea reforzar formación profesional, desde luego es positivo, pero hay que preguntar qué ramas se van a impartir, porque claro, muchas de las ramas de formación profesional implican un aprendizaje manual y presencial, y eso que es algo esencial para el conocimiento de la profesión. Entonces, pues bueno, un poco más de información. El refuerzo de la red a distancia a través de la plataforma Educamadrid. Hombre, pues desde luego, lo primero que tenemos es que valorar y felicitar el esfuerzo que ha realizado la Consejería en la ampliación de esa plataforma, que comenzó, pues claro, sin la capacidad para la cantidad de usuarios que tuvieron que utilizarla y bueno, y terminó funcionando aceptablemente bien. Y desde luego también vamos a aprovechar desde Vox para felicitar a los docentes que han hecho un gran esfuerzo por ponerse al día, un gran esfuerzo por atender a los alumnos en unas circunstancias complicadas. Pues bueno, la aportación de todos ha hecho que una situación terrible pues se haya salido pues lo mejor posible. Bueno, claro, el refuerzo de la plataforma pues nos parece positivo, nos parece necesario. Vemos que además que debe ir asociado a una facilitación para que los alumnos tengan acceso a los medios informáticos, porque claro, si se tiene una plataforma fuerte pero unos alumnos sin terminales o con una terminal para varios, como es el caso de las familias numerosas, o sin conexión a Internet, pues resulta como un bólido sin ruedas, porque aquí lo que interesa es que los muchachos los niños y los críos puedan acceder a ese servicio. Muchos alumnos sabemos que han seguido el curso desde móviles, con la dificultad tremenda que eso supone. Entonces, creemos que eso debe ir unido a un plan más ambicioso de dotación de tablets, de promoción de libros digitalizados, e incluso dar una perspectiva diferente al plan ACEDE. A lo mejor es el momento pues eso, de hacer necesidad virtud y de apostar por un impulso a la enseñanza desde medios digitales, incluso en el aula. La tercera cosa, creación de espacios de emprendimiento en los centros docentes de FP, pues no solo se debe valorar en estos apartados que tienen ustedes que ponen, digamos, una cruz como refuerzo de los servicios públicos, sino como activación del empleo y del autoempleo. Es una buena idea, pero claro, el problema que se tiene aquí es que si no va acompañada de facilitar esa maraña burocrática y legal que supone crear una pequeña empresa, pues va a servir de poco. Entonces ya sabemos que no es de su competencia, pero desde luego animamos a que se trabaje en el tema de la facilitación del empleo y del autoempleo, porque creo que es una de las cosas que va a poder ayudar en la situación terrible que se nos avecina. Bueno, de los 3 objetivos que contempla el plan, pues apoyo a personas vulnerables, activación de la economía y del empleo, se echa de menos un plan de ayuda al sector de la enseñanza, que genera empleos y que además es imprescindible por su utilidad. De créditos blandos, de ayudas para adaptarse a las nuevas tecnologías, para cubrir las necesidades de higiene, para pagos a trabajadores necesarios en estas circunstancias, porque si hay que incentivar la economía, habrá que ayudar a las entidades que forman a nuevos ciudadanos. De todas maneras, eso, en ese plan lo que se ve es que hay cosas que no aparecen y que preocupan a la comunidad educativa, a los padres, a los profesores de los centros, a los equipos directivos, y sin embargo preocupan a los ciudadanos. Claro, los ciudadanos quieren que se garantice el servicio público, que se garantice la seguridad frente al contagio del virus para sus hijos, para los trabajadores, para ellos, y también que se continúe defendiendo la calidad educativa, que se mejore en lo posible esa calidad educativa, o al menos, desde luego, que no se pierda la que hay, a la vez que se tienen que cubrir gastos y necesidades inesperadas. Entonces pediríamos desde Vox que se optimicen los recursos, que se gaste lo necesario, que no se escatime, pero por favor con responsabilidad. Hay que evitar el gasto político ineficaz en el sector educativo. Ya más directo sobre la entrada en las aulas, bueno, aunque la comparecencia es de septiembre, realmente hasta julio la gente está preocupada. A raíz de la comparecencia de la Presidenta en el Pleno, la gente no tenía claro si se va a empezar, si no se va a empezar. Usted dice que van a empezar el lunes, los de primaria. Se supone que de forma voluntaria, lo que nos hace suponer que disminuirá la asistencia, y suponemos que eso facilitará un poco
las medidas de protección a la vez que puede servir de entrenamiento a los centros. Sabemos que se van a apoyar los centros de educación infantil con 18 millones. Nos parece que es necesario ayudar a todos esos centros para la vuelta al trabajo de los padres, para la conciliación de la vida laboral y familiar, y porque además supondría un riesgo que ante la ausencia de ese servicio terminaran haciéndose cargo los abuelos, que son una población tremendamente vulnerable al virus. Pero de todas maneras, pues nos interesaría saber con más detalle cómo se va a ejecutar eso, dónde se va a dirigir, de dónde sale ese dinero, etcétera, etcétera. Otra de las cosas, ¿qué va a pasar con la educación especial? Los alumnos de educación especial tienen una situación, aunque sea redundante, muy especial. Los centros son mucho más que un centro educativo. Los padres están preocupados, ven cómo sus hijos pierden avances que habían conseguido. Son los más vulnerables entre los vulnerables de la población educativa. Entonces, ¿qué se propone hacer la consejería? Sobre septiembre, ¿qué va a pasar en septiembre? Se va a dotar de un presupuesto, esto se lo he preguntado al señor Zurita, era una pregunta que yo creía que iba a responder usted, entonces él me ha hablado de lo que se ha hecho. A mí lo que me preocupa es si se tiene pensado algo que se va a hacer. Se va a dotar de un presupuesto a los centros escolares, a todos, a los de iniciativa pública y a los de iniciativa social, para garantizar todo lo necesario para la higiene y seguridad de profesores y alumnos, para aumentar las plantillas en casos necesarios, porque no queremos de ninguna manera que se haga discriminaciones entre familias y niños según la titularidad de los centros, porque el servicio de la educación es un servicio esencial y un derecho. Se van a facilitar créditos blandos o créditos ICO para solventar algunas de las adaptaciones de espacios o la creación de nuevos espacios en caso de ser necesario. Señoría, tiene que ir terminando. Sobre la educación física, pues nos ha sorprendido mucho que salieran con eso que nos parece que es absolutamente innecesario en la situación que estábamos, y bueno, vemos que parece que eso se va a posponer. Nos gustaría que se tuviera en cuenta a todos los colectivos afectados, a la comunidad educativa, etcétera, etcétera. Y sobre el calendario escolar, solo un segundo, creo que se deberían ceñir más a la realidad. En los centros de secundaria no es posible empezar el día 7 de forma real, y hay que hacerlo de forma figurada, lo que hace que los padres se queden descontentos, porque si se hacen los exámenes de segundo de bachillerato, los días 1, 2, 3 y 4, las evaluaciones, etcétera, etcétera, realmente no se tienen los horarios hechos. Y realmente se empieza el curso en unas condiciones pues muy poco, en fin, muy poco positivas para el alumnado. Gracias, señoría. La sensación de los padres es de negligencia. Bueno, pues debe ser la primera vez y espero que haya más. Estoy de acuerdo con el señor Morano en algunas cosas que ha dicho, momento estelar, en el que efectivamente ha dicho que por favor que el gasto sea eficaz. Pues sí, no consiste en gastar mucho o desde luego no cicatear, pero desde luego que el gasto sea eficaz. A veces no tiene por qué ser un incremento brutal, pero es que lo que nos tenemos que dar cuenta todos es que el dinero público, siempre lo digo, es una manta y si se tira de una esquina va a faltar en otro lado. Entonces lo que habrá que buscar es todos esos gastos que en este momento pasan a ser secundarios y que se centren en las cosas importantes. Entonces sí, gasto eficaz, totalmente de acuerdo. Sobre educación especial, claro, me ha sorprendido que ha dicho usted que la comunidad educativa ha decidido que no era recomendable. La opinión que yo tengo de padres, de colectivos, de asociaciones, es otra. Es que la necesidad es imperiosa y puesto que lo que se habla es precisamente de niños que tienen patologías, otras patologías, pues a lo mejor habría que abrir los centros con los niños sin patologías secundarias, por lo menos ir abriendo y desde luego, ahora que ya estamos más calmados, ahora que ya hay test, ahora que ya hay cosas, pues pruebas a los docentes y a los niños. O sea, creo que no son tantos los centros de educación especial como para no hacer un buen cribado y que haya seguridad y que, en fin, y que se les pueda atender con la tranquilidad de que no hay virus. Sobre la posibilidad de hacer en secundaria un calendario escolar realista, pues no me ha contestado usted, porque no solo es el comienzo de curso, que es un comienzo, digamos, falso, poco realista, es que el final de curso nos encontramos con que realmente los alumnos que para el día 20 no han aprobado nada, para el día 25 no se han aprendido esas asignaturas. Los exámenes de final de junio, al menos para secundaria y para el tipo de alumnos y la edad, etcétera, etcétera, son realmente ineficaces. Entonces, pues sería plantearse también ese final de curso.
Y tampoco me ha dicho si se han pensado planes de ayudas, pues eso, para ayudar a los sectores de la educación de iniciativa social a facilitar aulas, facilitar nuevos espacios o cambiar espacios, a lo mejor un personal auxiliar de algún tipo o más profesores o lo que sea necesario en función se vaya viendo y desde luego también pues medidas de seguridad como geles, etcétera, etcétera. Gracias.